Hemos estado leyendo la Biblia como iglesia y estoy muy contento. Este plan la semana pasada lo iniciaron 104, algo así de personas lo iniciaron. Yo estoy muy feliz con eso. Es muy real que los que inician no terminan, eso no necesariamente es así, pero también están terminando 25, 30, que es un buen número también. Quiero invitarle, mire, usted no tiene que, nadie está obligado a leer la Biblia, pero si usted quiere ser un cristiano que crece, que es saludable, que tiene recursos para hacer frente a este mundo de una manera que agrade a Dios, usted necesita la Biblia a su lado. Porque esa es la palabra de Dios, es lo que Dios nos dio a todos los creyentes para que podamos hacer frente a todas las cosas que están por delante. El Espíritu Santo nos recuerda la palabra, pero para que nos recuerde la palabra, primero tenemos que tener palabra, ¿ok? Si no, no hay nada que nos pueda recordar. Y por eso es importante que leamos la Biblia. Así que voy a enviar en la tarde, el de esta semana. Esta semana vamos a hablar del fruto del Espíritu Santo y algo que creo que todos nosotros necesitamos. Y vamos a estudiar un poquito acerca del amor, el gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza, las características del fruto del Espíritu Santo en nuestras vidas. Vamos a leer sobre eso. Y yo quiero invitarle a que usted, por favor, se una y procure. Mire, estoy seguro que eso no le toma a usted más de 15, 20 minutos leer y hacer eso. Así que usted puede hacerlo, ya le dije, puede poner hasta play y lo escucha, ni siquiera tiene que leerlo. Así que le invito a que lo haga conmigo y meditemos en esto. Miren, no son textos muy largos, no son porciones de la Escritura así muy extensas. Algunos de ustedes dirán, ya yo me sé eso, pero bueno, mi experiencia después de un rato es que la gente que cree que se lo sabe, no se lo sabe. No sé cómo decirlo de otra manera más simple, pero quiero invitarle a que no menosprecie estas pequeñas porciones de la Escritura, pero si usted medita sobre ellas, tendrá un efecto importante en su vida. Así que, y esta semana, en uno de los textos que me encontré, estaba uno de mis favoritos. Y considero un texto que me ha salvado la vida muchas veces. Porque, bueno, déjeme ilustrarlo. Hace como 20 años atrás, mi esposa y yo teníamos el deseo de llevar a nuestros pequeñitos. En ese momento, Raulito tenía, hace menos, como 2 años, 1 año, algo así, y mi hija tenía como 3, 4, y queríamos llevarlos a los parques que están en Orlando y hacer algo como familia. Yo dije, bueno, eso vamos a hacerlo, y comenzamos a ahorrar, y me demoré como 2 años ahorrando, o sea, para poder tener los recursos, porque nuestros ingresos en ese momento no nos daban para hacerlo más rápido. Y comenzamos a ahorrar, o sea, imagínense, tengo 2 años de estar planeando económicamente el viaje. Luego, cuando ya se acerca 1 mes y algo, comienzo a planear entonces el hotel, el carro y las cosas, y ya haciendo ya un plan más. Llegamos, bueno, yo compré los boletos por comillas, pero nada más llegábamos hasta Miami, ¿ok? Y yo dije, bueno, a mí me gusta manejar, son como 3, 4 horas hasta Orlando, y manejo, vamos. Nunca he manejado en Estados Unidos, no importa, vamos. Yo soy bueno con un mapa, me metí en un mapa, agarré un mapa, y yo dije, vamos, me sentía como Cristóbal Colón. Usted sabe, ¿no? A la aventura. Y ¿saben qué? Maravilloso. Llegamos en el avión, el lugar del aeropuerto nos llevan en ese momento a donde estaba la rentadora de carros. Para salir de la ciudad me costó un poquito, pero después encontré la que era y 3 horas salida, como 200 salidas después de que te montabas en una autopista, llegabas al lugar. Después dije, wow, ¿cómo voy a hacer cuando ya me meta a la ciudad de Orlando? Y miren, el hotel estaba también fácil. Y gracias a Dios la semana fue casi perfecta. Al regresábamos, teníamos que otra vez venir en carro,
Pero cuando íbamos llegando a la ciudad, estaba un tranque bien grande, teníamos ya el tiempo medido, y cuando comenzó a ver, yo dije, ajá, en el mapa dice que por aquí, y voy por ahí, y de repente había una pequeña curvita chiquitita que tenía que haber agarrado por ahí para entrar, entonces hacer una vuelta y meterme al lugar donde tenía que regresar el carro. Y de ahí me iban a llevar en un bus al aeropuerto y nos íbamos de vuelta para Nicaragua. Vivíamos en Nicaragua ese día. Pero en el mapa no aparecía la bendita curvita. O si aparecía, yo nunca la vi. El asunto fue que nunca agarré por ahí. Y seguí recto. Y seguí recto. Y seguí recto. Y cuando ya no veía aviones por ningún lado, porque antes estaba viendo que habían aviones que aterrizaban y yo decía, bueno, estamos cerca del aeropuerto. Pero yo digo, wow, espérate un momento. Ya no estoy tan cerca del aeropuerto. Me detengo y comienzo a calcular. Dije, hey, espérate. Este asunto es que si yo no entrego a tiempo el carro, me van a cobrar por el carro. Si llego tarde al avión, me van a dejar el avión y me van a cobrar un recargo. Y además es muy probable que tenga que ver dónde duermo para que el avión que agarre el día siguiente. Esto va a ser una terrible catástrofe económica. Y se acuerdan que el dinero es importante. Yo creo que eso no se lo ha olvidado a nadie, ¿verdad? El dinero es importante. Y yo dije, wow, espérate un momento. Pero no tengo ni la menor idea dónde estoy. Y no tengo ni la menor idea cómo llegar. Y en ese tiempo no había Waze, habían celulares, pero hacer roaming en otro país, eso era un absurdo, inimaginable. Y, bueno, yo usaba en ese tiempo un Nokia de esos que duraban 7 días las baterías. ¿Se acuerdan de eso? En esos tiempos gloriosos donde las baterías duraban semanas, ¿verdad? Bueno, así que no era inteligente mi teléfono, así que no me podía ayudar. ¿Y qué cosa, hermanos? Fue muy complicado. Pero dije, otra vez, vamos a buscar dónde están los aviones. Aterrizando, y gracias a Dios los aviones se ven desde lejos. Y dije, voy a buscar a los aviones. Y encontré los aviones y lo que hice fue ir al aeropuerto y como si fuera a recoger el carro, seguí y llegué y gracias a Dios nos guindamos de la llanta del avión. O sea, casi nos dejan. Yo andaba con 2 chiquititos que eran casi como bebés y con unas maletas y bueno, y Alexandra y yo vimos cómo resolvimos ese asunto. Pero lo que quiero decirles es que haya sido casi perfecto todo el camino de inicio no te garantiza que va a terminar todo bien. Yo lo estoy contando, pero usted no tiene idea lo nervioso y lo estresado que estuve en ese momento. Yo no sé, ¿usted se ha perdido alguna vez en otro país? ¿Y cómo se siente? ¿Ah? Horrible. Ay, ustedes me acuerdo que se perdieron por allá en Boca, no sé por dónde. Ya me acordé. Ven, perderse es horrible. Pero ¿saben qué pasó? Era una simple curva donde yo tenía que salir, seguir recto. Seguir recto. Tomé el camino que no era. Miren, la vida cristiana es muy parecida. No es algo que podamos decir que cuando vamos caminando en el camino del Señor, miren, hay muchos obstáculos, hay muchas cosas que pueden impedirnos terminar con gozo la carrera. Y hoy yo quiero hablarles de uno de los versos que, como les dije, más importantes que desde muy temprano en mi vida. 1 Corintios 10, el verso 13 es el que quiero que nosotros veamos. Pero déjenme un poquito ayudarles a entender qué es lo que estaba pasando en el texto. Vamos a leer 1 Corintios, quiero invitarle a que abra su Biblia en 1 Corintios capítulo 10 y vamos a leer del verso 1 al 13.
Saben, el apóstol Pablo, vimos eso hace poco en Vida Coach, el apóstol Pablo trabaja o planta la iglesia de Corinto en su segundo viaje misionero. Y era una iglesia que él invirtió bastante allí. Él se dedicó a esa iglesia, le importaba a esa gente. Y ocupaban bastante de la mente del apóstol, lo preocupaban bastante. Nosotros tenemos 2 cartas, pero realmente los estudiosos creen que mínimo fueron 4 que el apóstol Pablo escribió a esa iglesia. Y la que nosotros le decimos primera realmente es la segunda, y la que nosotros le decimos segunda es realmente la cuarta. Así que, pero donde vamos es que era algo que le importaba al apóstol. Él quería a esa gente. Y aunque era una iglesia que estaba creciendo, habían dones, estaban todos llenos de dones y de frutos y de un montón de cosas. Eran gente que estaba haciendo su parte. Pablo sí se dio cuenta, en el camino algunos de ellos se estaban tropezando, se estaban equivocando, estaban desviándose. Había bastante murmuración, resistían a los líderes de la iglesia y a los apóstoles, aún a él mismo lo comenzaron a menospreciar. Había inmoralidad también, había idolatría, o sea, en el mundo ese había muchos dioses en ese momento, y miren, y no es muy diferente hoy, pero idolatría en el sentido de lo que estaba pasando ahí. Y miren, el apóstol Pablo comienza a hablarles y va a tomar como ejemplo, y él va a usar la idea como de una carrera, porque si usted, no vamos a ir al verso último del capítulo 9, pero él está hablando de cómo él está corriendo. Y él usa la idea de alguien o la figura de alguien corriendo en una carrera olímpica. Y Pablo dice, yo corro, y le dice, yo quiero que ustedes corran para que alcancen el premio. No por correr, corran de tal manera que logren el objetivo, que ganen, que lleguen a la meta. Y dice, y yo mismo corro de esa forma, y me disciplino y me abstengo de tal manera de que yo mismo no sea descalificado. Eso es lo que dice en el último verso del capítulo 9. Pero ahora va a usar una ilustración importante y vamos a ir rápido porque él quiere decirle algo a esta gente. Una de las cosas más terribles que Pablo había visto en esta iglesia, y creo que sigue siendo un peligro para nosotros, es dormirnos en nuestros laureles. ¿Sabe? Es creer que ya tenemos resuelto el asunto, creer que ya tenemos agarrado la salvación, y que ya somos, tú sabes, invencibles, que nada nos va a hacer. Cuando uno termina un poquito como de orgullo, y es algo peligroso, y déjenme elaborarlo. Vamos a leer, lea conmigo 1 Corintios 10, dice, amados hermanos, no quiero que se olviden de lo que le sucedió a nuestros antepasados. Ahí está hablando del pueblo de Israel, hace mucho tiempo en el desierto. Note esto, todos fueron guiados por una nube. Algunos de ustedes se acordarán que había una nube que de día acompañaba al pueblo y de noche era una columna de fuego que le daba iluminación y calor. Y la columna de nube les daba sombra y dirección. Era algo, una manifestación gloriosa de Dios. Y miren, Pablo dice, esa manifestación gloriosa, todo el pueblo la experimentó. Todos fueron guiados por esa nube que iba delante de ellos. Y todos, noten que resalté, eso está resaltado por mí, no es así la Biblia, caminaron a través del mar sobre la tierra seca. ¿Se acuerdan? El Señor abre el mar rojo y el pueblo pasa por ahí. Y todos, dice que todos. Verso 2. Todos ellos fueron bautizados en la nube y en el mar. O sea, todos se convirtieron en el pueblo de Dios, que guiados por Moisés. Es lo que está diciendo para no complicar más eso. Dice, verso 3, todos comieron el mismo alimento espiritual. Se está refiriendo ahí de manera figurada al maná, ¿se acuerda? ¿El maná caía sobre quién? Dígalo por favor conmigo. Todos eran guiados por la nube, todos cruzaron el mar rojo, todos comieron del maná.
Todos, verso 4, bebieron la misma agua, también espiritual. Él está haciendo una figura apuntando a Cristo, porque ellos querían, él quería hacerles énfasis de que todo eso era ejemplo de Cristo proveyendo al pueblo, igual que es para nosotros también. Dice, y todos bebieron de la misma roca. Eso está en Éxodo 17, el pueblo tenía sed, y Dios le dijo a Moisés, háblale, pégale a la roca, y la roca brotó un río de eso, y de por ahí tomaron agua. Dice, todos bebieron del agua, pues bebieron de la roca espiritual que viajaba con ellos. Esa era una creencia en el Nuevo Testamento, en el tiempo del Nuevo Testamento, de que esa roca era una roca que iba con ellos, de donde salía el agua. Eso no lo dice la Biblia, pero era una cosa que creían los judíos del tiempo del Nuevo Testamento, y Pablo está haciendo alusión a eso. Verso 5. Sin embargo, Dios no se agradó con la mayoría de ellos. Todos fueron llamados, todos experimentaron la bendición de Dios, todos experimentaron el respaldo y la gracia de Dios, pero la mayoría de ellos, nótelo que por favor lo resalté en rojo, la mayoría de ellos y sus cuerpos fueron dispersados por el desierto. Todos comenzaron a caminar, pero no todos llegaron al final. Miren, Pablo está escribiendo esta carta porque él quiere que todos lleguen al final. Ahora bien, su servidor, estoy aquí parado porque yo quiero que todos ustedes lleguen al final. Ahora bien, Pablo dice, verso 6, note lo que dice, aquí está la belleza de esto. Esas cosas sucedieron como una advertencia para nosotros. Recuerde, yo no conocía a ninguno de esos israelitas que murieron en el desierto, ni usted tampoco. Y realmente no importa mucho cómo se llamaban a ellos. Lo que sí dice es que la Biblia registró esos eventos para darnos a nosotros una advertencia, un ejemplo, a fin de que no codiciemos lo malo como ellos lo hicieron. Y dice en otra versión, dice, para que no, me encanta, dice, para que no corramos tras el mal, dice una versión, una paráfrasis, dice, para que no corramos tras el mal igual que ellos. Esa historia triste que acabo de decir, de cómo el pueblo de Israel, todos experimentaron la gracia y la misericordia de Dios, todos, miren, todos. Y yo soy un fiel creyente que el evangelio es para todos los seres humanos. La gracia de Dios está disponible para todos los seres humanos. Pero es importante que nosotros entendamos de que, aunque está disponible para todos, nosotros tomamos algunas decisiones. Y no es una cosa que automáticamente. Dice, esas cosas sucedieron como una advertencia. Pero déjenme repetir un momento esto. ¿Saben? Hay un relato de la Biblia que dice que solamente 2 personas, escucha esto, 2 personas arriba de 20 años, mayores de 20 años, que salieron de Egipto, entraron a la tierra prometida. ¿Sabían eso? Y se llaman Josué y Caleb. 2 personas. Se cree que el pueblo de Israel, por ahí está incluyendo niños y personas de todas las edades, pero se cree que salieron 2 millones de personas de Egipto. ¿Qué les parece? 2 millones de personas. O sea, la multitud que salió en el Éxodo se cree que era entre 1 y algo, 2 millones de personas. De esos, quitando todos los niños, arriba de 20 años, incluyendo a Moisés y a Aarón, que tampoco entraron a la tierra prometida, solamente 2 hombres arriba de 20 años pasaron. Esto es una cosa triste, porque habla qué duro es la naturaleza del ser humano, qué duros somos. Y esta semana hablábamos de hábitos, y los hábitos son tremendos aliados o tremendos enemigos también. ¿Me sigue, verdad? Un hábito te puede llevar a lograr excelentísimas cosas,
Por ejemplo, si alguien tiene el hábito de ahorrar, por decir algo bueno, ¿qué va a pasar? Hoy va a ser un poquito más rico que ayer. Y mañana será un poquito más rico que hoy. Si alguien tiene el hábito de leer, es alguien que será un poquito más con conocimiento, con un acervo cultural mayor hoy que el que tenía ayer. Y el de comer se va a poner un poquito más gordo hoy. Yo no dije que será bueno. De hecho, lo iba a usar para hablar de hábitos malos ahora. Pero a donde voy, ya que usted habló de eso, vamos a usar otro, ¿ok? A donde voy es un hábito bueno a la larga del tiempo, a lo largo del tiempo te da dividendos, te paga. Y de manera compuesta, o sea, se va acrecentando. Pero un mal hábito puede hacer que un buen inicio, algo que es precioso, también pueda ir deteriorándose. Y de manera también acelerada. Los hábitos nos trabajan a nuestro favor o en contra de nosotros. Y yo estoy aquí hoy porque tengo una buena noticia. Y es que Dios quiere ayudarnos a que terminemos nuestra carrera. Miren, aunque la historia de Israel es muy triste, porque les dije que solo dos personas, de todo ese montón de personas que salieron de Egipto, solo 2 lograron llegar a la tierra prometida y vivir en la tierra prometida. Es una historia triste. Pero la belleza es que Pablo dice, esas cosas están ahí para ayudarnos, para darnos un ejemplo, para que aprendamos. Verso 7 va a describir ahora lo que él va a ampliar la idea de qué es que no codiciemos lo malo. Y va a hablar de 4 cosas que eran producto de lo que estaba pasando en la iglesia de Corinto. Pero también no creo que vivimos en un mundo muy diferente a las realidades de Corinto. Y voy a pasar rápido por esto, pero porque no quiero hacer énfasis en esto tanto, pero sí tengo que decirlo. Dice, no se desenfrenen, no corran, como decía hace un rato la versión, no corran tras el mal. Lo que él estaba tratando de decir es ampliar esto, es ni rindan culto a ídolos como hicieron algunos de ellos, o sea, refiriéndose a los israelitas. Y aquí no estamos hablando de ídolos necesariamente de que usted tenga una imagen de algo en su casa, pero cualquier cosa que te robe tu atención, tu pensamiento, tus emociones, tus sueños, todo, eso se convierte en un ídolo. A veces son cosas buenas, per se, pero se convierte en algo que nos domina. Y dice, no rindan culto a ellos como lo hicieron algunos de ellos. Y luego da la ilustración, porque dice la Escritura que el pueblo celebró con abundancia. ¿Se acuerdan que hubo un evento en donde pidieron a Aarón, al hermano mayor de Moisés, le pidieron un becerro? Bueno, ese es el lugar que Pablo se está refiriendo. Verso 8 dice, y no debemos cometer inmoralidad sexual, no den rienda suelta a su descontrolada, a sus pasiones sexuales, como hicieron algunos de ellos, los cuales causó la muerte de 23,000 personas en un solo día. Eso está hablando también de otro evento en donde llegaron y comenzaron a los israelitas a mezclarse con la gente de Moab, con las mujeres de Moab, y la religión era una religión que tenía prácticas sexuales, pero de tipo hacia el dios de la religión de Moab. Y así que era un asunto de no solamente de inmoralidad sexual, sino también de idolatría mezclado, todo eso. Y hubo Dios intervino ahí y los líderes del pueblo, tratando de poner orden, mataron a 23,000 personas en un solo día. Una cosa muy triste. 9. Tampoco deberían poner a prueba a Cristo. Aquí usa interesante Cristo por Dios, o sea, al Señor, como lo hicieron algunos de ellos, y luego fueron mordidos por serpientes. Aquí, ¿saben qué pasó? El pueblo de Israel comenzó a decir, estoy harto
de comer este maná nada más. Ya estoy harto de comer carne de codorniz. Quiero otra cosa. En Egipto comíamos esto y aquello, pero ¿a costa de qué? ¿No? De los golpes en la. Pero bueno, ellos estaban recordando eso y añorándolo. ¿Qué les parece? Y Dios se cansa y le dice a Moisés, ¿esto qué es? ¿Por qué están quejándose del pan y de la carne que les doy? Y el Señor mandó una plaga de serpientes venenosas que comenzaron a picarle a la gente y murieron. Muy triste. Verso 10. Y no murmuren. Y esto aquí fue la rebelión de Coré, otro evento terrible. Llegaron un poco de 3 líderes importantes de diferentes tribus y dijeron, ¿y por qué Dios te habla a ti, Moisés, María y Aarón? Eran los 3 hermanos. ¿Y por qué Dios le habla a ustedes y por qué no me habla a mí? Y trataron de crear una rebelión contra Moisés, María y Aarón. Y Dios, dice la Biblia, que se los tragó la tierra. ¡Wow! Pero al final, verso 11, vaya conmigo al 11. Miren cómo el apóstol Pablo cierra el sándwich. ¿Se acuerdan? El verso 6 dijo, ¿esto pasó para qué? Para nuestro ejemplo. Y ahora en el verso 11 dice, estas cosas sucedieron para qué? ¿Le sucedieron a ellos? ¿Qué podemos aprender de esto? ¿Qué podemos aprender de esto? Hágase esa pregunta un momentito. ¿Qué podemos aprender? Dice, estas cosas le sucedieron a ellos como ejemplo para nosotros. Se pusieron por escrito para que nos sirvieran de advertencia a los que vivimos en el fin de los tiempos. Pablo vivía el fin de los tiempos, nosotros vivimos en el fin entonces del fin de los tiempos. Y ahí hay un mensaje de advertencia para nosotros. Es lo que está diciendo Pablo. ¿Cuál es la advertencia? Gente que experimentó la gracia de Dios, pero se buscaron a otros dioses o hicieron desenfreno sexual o se rebelaron murmuraron contra Dios o simplemente se rebelaron contra la autoridad de Dios. ¿Qué podemos nosotros aprender? Y hay 2 cosas que yo creo que podemos aprender y aquí está la primera. Y esta yo la puse así, para aquellos que nos decimos fuertes, aquellos que estamos caminando en el Señor, pero en nuestro corazón y en nuestra mente nos decimos somos maduros, somos fuertes, nosotros no tenemos problema. ¿Saben? De hecho, la iglesia de Corinto tenía ese problema. Ellos, al ser griegos, eran famosos por sus razones, por su retórica filosófica. Tenían años, siglos de historia que los respaldaban y los llenaba de orgullo de ser griegos, descendientes, herederos de todo el cúmulo de la filosofía y de todas las ciencias. ¿Y saben qué? Eso estaba pasando dentro de la iglesia. Y Pablo le dice, si ustedes piensan que están firmes, léalo por favor conmigo, tengan cuidado. Hay una advertencia, cuidado con el orgullo, porque podemos terminar descalificados. ¿Ok? Hay peligro tanto para la madurez como para la inmadurez. Y uno de ellos es el exceso de confianza. Yo le decía una vez a unos amigos, ¿cuál es la distancia más segura de caminar o de correr al lado de un precipicio? ¿Cuál es la distancia de un precipicio? Si este es un precipicio, ¿ustedes creen que 1 metro estará bien? Ya con eso ya yo no me caigo, creo, ¿verdad? No, Juan seguro vivió muchos años, dice el dicho. Entonces, 2 metros pues. ¿Eso es lo más seguro? ¿Saben cuál es la distancia más segura? Lo más lejos posible. Pero hay algunos de nosotros que necesitamos hoy escuchar esto. Que hayas caminado bien, y que hayas experimentado la gracia del Señor, que hayas experimentado cosas tremendas de Dios,
no nos exime de fallar, no nos exime de equivocarnos, no nos exime de darle la espalda a Dios. Un trip, como decimos en Panamá, un viaje bien que salió perfecto el lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, puede terminar con un domingo bastante estresante. ¿Ve? No demos por sentado. Miren que yo no estoy diciendo que usted está haciéndolo mal. Lo que yo quiero es animarle a que no nos pongamos en nuestra mente algo como yo no necesito ayuda o ya yo me jubilé en esto de ser cristiano. ¿Se acuerdan que hemos hablado tantas veces de eso? Me encantó este plan de esta semana, porque una de las cosas que decía, hablaba de hábitos, y dice, una de las cosas dice, pide ayuda. Y yo dije, ay, gracias Señor. Yo no escribí ese plan, pero el que lo escribió, gracias a Dios por él. Porque una vez más, queremos llegar a la meta, no podemos solo. Dígalo conmigo, no puedo solo. No podemos solos. No importa cuánto usted sepa de Biblia, no importa cuánto usted ore, no importa cuánto madurez espiritual usted tenga, por favor, le ruego que entienda esto. No se duerma en sus laureles. No piense porque está firme que no se puede resbalar. ¿Ok? Por favor. Sé que hay cristianos aquí de años. Y yo no estoy diciendo que es malo hacer eso. Lo que estoy diciendo es, guardemos nuestro corazón del orgullo. Guardemos nuestro corazón de las pasiones. Guardemos nuestro corazón de murmurar. Guardemos nuestro corazón de la rebeldía. Guardemos nuestro corazón de poner a otra cosa, aún algo necesariamente malo, no necesariamente malo, pero primero que Dios en mi corazón. Guardemos nuestro corazón. Guardemos nuestro corazón. Yo una vez escuché a un ministro muy viejito, un hombre que había estado muchos años en el ministerio, en una reunión de pastores, era una reunión de pastores, y él comparte y dice, estas son mis luchas. Estoy luchando con el orgullo, porque era muy famoso, entonces lo llamaban para, estoy luchando con el orgullo, estoy luchando con esto de la fama y estoy luchando con que no se me suba la plata a la cabeza. Y ya pues, esas son mis dos luchas. Y alguien le pregunta, oiga, y él mismo dice, y algunos de ustedes se están preguntando, ¿y por qué no pongo mujeres aquí? En esta lista de mis luchas. Era un señor muy adulto. Dice, eso lo quité hace como un año o dos. O sea, muy adulto ya. A donde voy es esto. Era un hombre consciente. No importa qué tanto conozcas de Dios. Era consciente de que estamos en esta tierra y que somos humanos. Y por favor, tenga cuidado. Ahora bien, aquí no se acaba el mensaje. Aquí vamos al verso 13, que es el que les dije que es el que más me agrada. Porque el verso 13 tiene un mensaje para aquellos que dicen, soy débil, que esa es otra cantidad de personas. Gente que dice, yo no puedo vivir así. El estándar de Dios es demasiado alto para mí. Pastor, no puedo. Y lo he tratado, pero mis hábitos son terribles. Alguien puede decir, ok, yo tengo una vida espiritual, pero en mi seguir a Dios siento que soy débil y que siempre voy a hacerlo. Alguien puede decir, soy débil, no soy capaz de soportar esta tentación en particular, así que quizás otras, pero esta no. ¿Habrá alguien que está pensando así? Tengo una buena noticia para ti. Dios es fiel. Dios es fiel. Note conmigo lo que dice el verso 13. El verso 12, recuerde, Pablo está diciendo, miren el ejemplo de esta gente. Para esto fue escrito eso, para darnos a nosotros advertencia, para darnos a nosotros un ejemplo. Le dice, miren el ejemplo de esta gente. Aunque todos participaron de la gracia y del poder de Dios, todos experimentamos todo lo que Dios hizo, terminaron muertos en el desierto. La palabra literal ahí es de dispersados en el desierto. Terminaron.
dice, aprendamos de la barba que se le quemó al vecino, aprendamos esto. Si eres fuerte, ya me escuchó, ten cuidado, porque creyendo que eres fuerte, te puedes resbalar. Ahora, ¿qué tal si yo creo que soy débil? Presta atención, verso 13. Y yo quiero animarle. Si usted se puede aprender de memoria este versículo, apréndaselo. Apréndaselo. Esto me ha salvado la vida 40,000 veces. Apréndaselo. Primera de Corintios 10:13. Ninguna tentación, ninguna, dice en la Reina Valera, ninguna tentación. ¿Ninguna cuál es? Ninguna. Ninguna y ninguna, ¿es verdad? Ninguna tentación que tú o yo estamos experimentando hoy en día en nuestro caminar como cristianos, en este mundo que está completamente con principios anti Dios, anticristianos. Vimos usted y yo caminamos detrás de las líneas del enemigo. ¿Sabía eso, no? Usted sabía eso, ¿verdad? Nosotros estamos detrás de la línea del enemigo. Y yo no conozco un soldado que está detrás de la línea del enemigo, que la pistola o el rifle está guardado en una caja. Alguien que está detrás de la línea, ¿sabe cómo duerme? Así duerme. Un ojo abierto y ojo cerrado. ¿Ves? Y con el rifle encima y con balas puestas. ¿Por qué? Porque estoy detrás de la línea del enemigo. Nosotros vivimos detrás de la línea del enemigo. Y dice, ninguna de esas tentaciones que han venido sobre ti, ninguna que venga sobre tu vida, son distintas de las que otros atravesaron. Y no se ha dado cuenta de que los problemas de uno parecen que son los más grandes del mundo. O nada más a los míos, no. La gente piensa y percibe que su situación pareciera que fuera lo más difícil, lo peor, hasta que escuchas algunas historias y te das cuenta que tú estás en el paraíso, al lado de la realidad de otros. No importa cuál sea tu circunstancia, hay gente que la está pasando peor. Pero interesantemente, aquí lo que está diciendo el apóstol es que todo lo que hemos experimentado, todas las tentaciones que estamos viviendo, son humanas, son parte de la naturaleza de todos, en todos lados. De manera, alguien dijo, me gustó algo que dijo alguien aquí, déjenme leerlo literalmente. Las circunstancias que nos tientan a pecar nunca son cualitativamente, o sea, en sus características, diferentes a aquellas que también tentaron al pueblo de Israel en el relato que acabamos de ver en el desierto. Cualitativamente hablando, tenemos las mismas tentaciones. Miren, alguien dijo una ocasión, no es lo mismo, pastor, este mundo está más mal que antes. Yo no creo eso. Saben, en una ocasión lo discutimos en una clase de teología en la universidad y el profesor dice, ¿ustedes creen que el mundo hoy es más malo que hace 100 años atrás o hace 1000 años atrás o hace 5000 años atrás? Y varios de mis compañeros se pusieron muy sofisticados y comenzaron a tratar de... Yo me quedé callado, ¿no? ¿Qué pregunta más interesante? ¿El mundo hoy es más malo que hace 1000 años atrás? A ver qué piensan ustedes. No, ¿verdad que no? Los seres humanos seguimos siendo iguales. ¿Saben cuál es la única diferencia? Lo que sí tenemos de diferente hoy que hace 1000 años atrás es que nos damos cuenta de la maldad de alguien en Turquía. Nos damos cuenta inmediatamente. Pero antes, si usted vivía en Panamá hace 1000 años atrás, usted vivía en Panamá o era un indígena de Panamá, en Turquía mataban igualito y usted nunca se iba a enterar. ¿Ve? Esa es la única diferencia. No hay más maldad hoy. Hoy lo que hay es más publicidad de esa maldad quizás. Pero no hay más maldad. Sigue habiendo maldad igual. El ser humano sigue siendo el mismo.
necesita de un Salvador. Pero donde voy es esto. Precisamente como la maldad es la misma, las mismas tentaciones, las mismas circunstancias, de alguna u otra manera nos rodean a todos los seres humanos. Y Pablo dice esto: todas esas tentaciones que ustedes están enfrentando no son distintas de las que otros atraviesan. Y me encanta esto, lo subrayo: Dios es fiel. Y Dios es fiel. Miren, si usted se siente débil, si usted dice esto del cristianismo no es para mí, esta es la última vez que vengo a la iglesia porque yo no puedo más ya, estoy tratando de vivir para Dios y me salen todas las cosas al revés. Eso lo he oído un montón de veces. Un montón de veces. Escuché a un hombre que me partió el alma porque sé que lo estaba diciendo con el corazón en la mano. Me dice: pastor, traté de hacer las cosas conforme a lo que el Dios dice que debo hacer. Pero me di cuenta que si no es con una coima, que si no es con una factura de esta, que si no es con... Y comienza, porque era un asunto de negocios. Dice: si no hago las cosas torcidas como todo el resto del mundo, no vendo, pastor. Y yo dije: wow, qué duro. Es duro. Porque no estamos hablando de mi pan, estamos hablando del pan que Él le pone a sus hijos. Así que tampoco yo no puedo llegar y como si fuera un... Pero yo lo estoy escuchando y yo dije: qué bárbaro, qué difícil. Y hay algunos de ustedes que están frente a circunstancias que ustedes dicen: ¿qué vamos a hacer? ¿De qué me sirve? El salmista, un salmista dijo esto: ¿de qué sirve tener temor de Dios en un mundo como el que tenemos, como el que vivimos? ¿De qué sirve? Pero después él mismo termina diciendo: hasta que vi el resultado de la vida de esa gente, cuando vi el fin de ellos, dije: vale la pena. Y eso es lo que pasa. Nosotros tenemos que tener nuestra visión, nuestros ojos puestos en el cielo, en Jesús, y no en nosotros mismos. Pero esta es la belleza de esto. Y Dios es fiel, que no permitirá que la tentación sea mayor de lo que tú puedas soportar. ¿Qué les parece? Y aquí están las dos características. Número uno, no va a permitir que la tentación que venga a tu vida sea más allá de tus propias fuerzas. ¿Cuántos dicen amén a eso? Ahora bien, algunos deben estar preguntando: pero es que la tentación sí está sobrepasando mi fuerza. Entonces, quiero decirte que te pasaste de la segunda cosa. Vamos a ver la segunda cosa. Dice: cuando sean tentados, miren lo que Pablo está diciendo: cuando sean tentados, Él les mostrará una salida para que puedan resistir. Note esto: siempre hay una salida, porque Dios es fiel. Saben, se puede vivir agradando a Dios si prestamos atención a cuando Él dice salida, exit. ¿Saben qué pasa cuando la tentación sobrepasa nuestra fuerza? Es porque la salida está aquí y usted siguió recto. Y siguió recto. Y te pasaste la salida. O la curvita, ¿se acuerdan de que por eso ahí está el problema? Yo hubiera dado esa curvita. Cero estrés. Cero problema. Cero. Me pasé la curvita esa. Y comienzan los problemas. Ahora bien, yo hoy espero no estar siendo muy filosófico en esto que quiero decirles. Pero Dios nos muestra y nos da a cada uno de nosotros la salida en medio de cada circunstancia difícil en la cual nosotros nos encontramos. Porque Él es fiel. Dios es fiel. Y si usted dice: ¿cómo es la salida? Eso depende de cada circunstancia. Pero le voy a decir varias que yo he tenido. Una vez alguien se me acerca y me dijo: eso no le conviene.
Ahora bien, yo puedo haber dicho, cállese. ¿Verdad que sí? Pero cuando esa persona me dice, eso no le conviene, yo me volteo y le pregunto, ¿y por qué tú piensas que no me conviene? Y cuando, no era ni cristiana esa persona. Y cuando esa persona comienza a decirme por qué ella piensa que eso no me conviene, yo entendí, aquí está la salida. De verdad. Les dije, ese verso me lo sé hace rato. Y dije, aquí está la salida de un tremendo dolor de cabeza. Si yo no paro en este momento. Ahí está la salida. Pero lo que pasa es que el timbre de voz de Dios a veces suena como suavecito. O suena como tu mamá o tu papá, o tu esposa o tu esposo. Y no te gusta. ¿Verdad? Como el timbre de voz de Dios se disimula o se confunde con alguien que tú no, ¿qué me viene a decir a mí esta persona? Los ignoramos. Pero Dios es fiel y siempre ha provisto para aquel que tiene el deseo de hacer su voluntad, una salida en medio de las tentaciones y en las dificultades. Puse esta foto, vamos a ver si lo ayuda a aclararlo. La curvita. Mire, cierre sus ojos un momentito, por favor. Yo les amo. Dios me ha puesto en este lugar como su pastor. Usted está viniendo a este lugar por su propia voluntad. Pero al estar aquí usted, yo siento un compromiso con usted. De hablarle lo que la palabra de Dios enseña. Y sabe, mi corazón está en que cada uno de nosotros seamos aquellos que llegan al final de la carrera. Aquellos que corren de tal manera que reciben el premio, como dice el apóstol Pablo en el capítulo 9. Yo quiero que usted llegue al final. Ahora bien, hay dos peligros. El peligro es uno, que usted se crea fuerte y entonces tome riesgos innecesarios. No dé por sentado algunas cosas. Cuídese. Camine por la sombrita, como decimos. Tome medidas para cuidarse. Las tentaciones de cada uno es muy diferentes. Hay algunas que son bastante comunes, pero cada uno sabrá cuáles son sus tentaciones. Lo que sí quiero animarle es, tome medidas preventivas y no se confíe porque usted cree que ya usted ha dominado eso. Número 2, si usted dice, pastor, yo no puedo, no tengo fuerzas, no sé, ni tengo ni la menor esperanza de romper con esos comportamientos que me llevan y me alejan de Dios. Es cierto que te puedes sentir así, pero tengo una buena noticia. Dios es fiel y no ha permitido que tú experimentes algo más allá de lo que realmente puedes experimentar. Y además, es su fidelidad la muestra en que te va a dar el remedio, te va a dar una salida para que puedas soportarlo. Pero necesitas también, otra vez, tener el oído claro, prestar atención, decir, Señor, enséñame la salida, enséñame la salida, ayúdame, ayúdame. El Señor está en este lugar. Esta semana vamos a leer sobre el Espíritu Santo y el fruto, el producto del Espíritu Santo en nuestras vidas. El último que aparece en la lista esa de Gálatas es templanza o dominio propio en otra versión. Ese fruto en particular, todos son valiosos, amor, gozo, paz. Ni hablemos de eso. Pero el último de esos 9 es dominio propio. El Espíritu Santo provoca eso en nosotros, en la medida que dejamos que Él trabaje. ¿Qué tal si ahí donde estás le dices, Señor, aquí estoy, yo quiero llegar al final,
Yo no quiero perderme en el camino. No quiero dispersarme en el camino. No quiero quedar tendido en el camino. Yo quiero llegar al final. Ayúdame a que no cometa errores como cometieron el pueblo de Israel en su historia. Ayúdame a aprender de ese ejemplo. Hoy reconozco de que no puedo ser un porfiado y creer que no tengo luchas o que ninguna de esas luchas puede tumbarme. Si ese es tu caso, dile: Señor, perdóname por haber actuado así. O si eres de aquel que dice: soy débil, no tengo fuerza, ¿qué tal si oras y le dices: Señor, aquí estoy, reconozco mi completa debilidad? Hoy te digo: abre mis oídos, abre mis ojos, para que pueda ver la salida cuando tú me la presentas. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Gracias por tu presencia en medio de nosotros. A ti sea el honor y la gloria por los siglos de los siglos.